Bien, como les comentaba en la clase anterior, vamos ahora a abordar, hermanos, esos aspectos que hacen único, especial y, y me parece que de una reflexión no solo teológica, sino espiritualmente profundo y que le hace sentido a todo el texto bíblico, que tienen que ver con los valores intrínsecos, los valores que encierra en sí mismo el mensaje que aparece en estos textos, ¿no? Y me parece que a la luz de la vivencia que podamos tener de este acercamiento en cuanto a los valores, en cuanto a los valores del texto bíblico, pienso que a partir de allí nosotros podemos tener hermosas experiencias y amaremos en el muy buen sentido no solo los libros del Antiguo Testamento, sino amaremos al Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Y me parece que ese sería el desafío que ahora tenemos en la clase. Hemos planteado en los aspectos introductorios la cuestión histórica, que es una base muy importante que todos los estudiantes debemos conocer a la perfección, toda la línea de los sucesos históricos. Hemos planteado de manera honesta, diríamos, los problemas que encierra el Antiguo Testamento y ahora vamos a tratar de recuperar un poco el valor y el sentido de estos textos. ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos seguir la clase. Y ahora nos encontramos con los valores que tiene el Antiguo Testamento. El primer valor, hermanos y hermanas, lo primero, lo especial, lo que lo hace único, este conjunto de libros, llámese en su estado narrativo, llámese en su estado poético, llámese en su estado de, de imprecación, llámese de estado de un mensaje profético, como quiera abordar el texto bíblico. El valor fundamental es que el Antiguo Testamento nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a conocerlo. Y me parece que este es el sentido que hoy los pastores, los predicadores y predicadoras, los maestros de la Biblia tienen que recuperar de estos libros, ¿no? Más allá de las historias que nosotros pensamos o que queremos plantear a nuestros niños en la escuelita, ¿no? Debemos profundizar en la búsqueda de este Dios que aparece revelado en estas páginas. Cuando hablamos de este tema, creo que podemos confluir la mayoría de nosotros, si no es que todos, en la definición que construimos en el tiempo respecto de lo que es Dios. Y entonces, tal vez de manera muy a manera de ejemplo, podemos decir que definimos a Dios en algún momento, o así lo aprendimos de pequeños, como un Señor que es infinitamente bueno, que es sabio, que es poderoso, que es principio y fin de todas las cosas, y lo más importante, fíjense que ese fue el concepto que aprendimos todos de Dios, que premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Bueno, es alguien que es bueno, que es todopoderoso, que es omnipotente. Vimos esos atributos de Dios desde pequeños: omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿no? Aunque a veces no sabemos muy bien qué significa eso, pero decimos que eso es Dios. Pero lo más arraigado que tenemos los cristianos es que tuvimos o tenemos una idea muy equivocada de quién es Dios en relación diríamos, en términos de justicia. Porque nosotros aprendimos que si te portabas bien, Dios te iba a premiar, ¿no? Ese era como que el dicho: pórtate bien para que Dios te bendiga. Y si te portabas mal, ¿no? Si te portabas mal,
Entonces, todos sabíamos la imagen de ese Dios enojado, decepcionado, iracundo, ese Dios que había que hacer penitencia, que es muy, muy característico de la teología del dogma católico, ¿no? Hoy muchos hacen penitencia en relación a sus pecados porque quieren apaciguar la ira de Dios. Entonces, la manera que tienen ellos para apaciguar la ira de Dios por los pecados cometidos es o caminar en una peregrinación, muchos kilómetros, ir de rodillas hasta la basílica, dar ofrendas económicas muy, muy grandes, rezar 2 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, comulgar, etcétera. Es decir, hay una serie de acciones que necesitamos, en el dogma católico, necesita hacer para apaciguar a ese Dios que no queremos que nos castigue, ¿no? Que no queremos que nos castigue. Desafortunadamente, muchos de nosotros, hermanos, y digo, no es mi caso, pero déjenme hacerlo generalizado, la mayoría de los cristianos vienen de contextos católicos, la mayoría. Muchos se convirtieron, pero crecieron en ambientes católicos, crecieron yendo a misa, escuchando ese tipo de situaciones, ¿no? Del Dios que se enoja cuando te portas mal. Entonces, esa idea la seguimos arrastrando hoy los cristianos, ¿no? Hoy nosotros también vemos a ese Dios que sí es bonito cuando yo me porto bien y es muy malo cuando me porto mal. Entonces hay que aplacar a Dios. ¿Cómo lo hago? Y los cristianos hacemos promesas. Nunca le cumplimos a Dios, pero siempre hacemos promesas, ¿no? Siempre le decimos a Dios, mira, te prometo que ahora sí no voy a ser macana, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí, prometo, prometo, y nunca terminamos de cumplir, ¿no? A veces lo hacemos guardando la doctrina de la iglesia, ¿no? Siendo muy severos. Conozco a cristianos muy piadosos en su fe con Dios, pero muy severos en sus juicios, muy, muy severos, consigo mismos, con sus familias, con la iglesia, donde no hay lugar al error. No hay lugar al error, porque fuimos enseñados que si nos equivocamos, Dios nos castiga. Entonces, es una síntesis adecuada, pero que adolece de algo más que real, o sea, que le falta realmente muchas cosas a esta definición, muchas cosas. Y por eso hoy vemos a muchos cristianos que dicen, yo fui educado con esa forma, ¿no? De un Dios vengativo, de un Dios enojado, un Dios que hace descender fuego y quema Sodoma y Gomorra por el pecado que tenía, un Dios que desata las fuentes de los cielos para inundar toda la tierra y acabar con todo lo que vive y solamente salvar los que estaban en el arca. Un Dios que nos hace peregrinar por el desierto 40 años porque hicimos un becerro de oro y bueno, ahora hay que bancarnos las consecuencias. El Antiguo Testamento dice esto de Dios, ¿sí? Pero lo hace de una forma diferente. Y me parece que es allí donde debemos encontrar este equilibrio. Al mismo tiempo que lo complementa con otros aspectos que a menudo son olvidados por los aspectos teológicos y por la enseñanza cristiana, ¿no? Hay otros aspectos que pasamos por alto y solo nos concentramos con eso. Porque, a ver, es como un efecto psicológico, me parece, ¿viste? Es como que si vos no te sentís amenazado por algo, por alguien, entonces es como si tuvieses permiso para hacer. Pero si te sentís amenazado, si sentís que decís, no, mira, si me porto mal, Dios va a venir con todo su furor, entonces no, mejor no me porto mal. Entonces, inconscientemente, la mejor manera que tenemos a veces los pastores de controlar a nuestra iglesia es con estos aspectos de juicio, ¿no? Hermanos, no se porten mal, Dios los va a castigar. Entonces, como que tratamos de controlar la conducta humana y, sobre todo, lo peor, nuestra relación con Dios en la amenaza o en el temor. La pregunta que nosotros nos planteamos y que sería muy lindo irla reflexionando es,
¿Cómo es el Dios entonces del Antiguo Testamento si podríamos pensar que las páginas del Antiguo Testamento son los primeros atisbos de luz que tenemos en función de la revelación de Dios? Si pensamos así, ¿no? Si pensamos que el Antiguo Testamento es como esa luz que va creciendo y que va manifestando la gloria de Dios, ¿qué podríamos pensar de este Dios a la luz del pensamiento de este testamento? Muchos cristianos siguen pensando en el Dios severo. Muchos todavía, ya lo expliqué, más inclinado al castigo que al perdón. O sea, Dios es más fácil que nos castigue a que nos perdone. Que atemoriza al hombre, ¿no? Con toda una serie de amenazas, con toda una serie de, de decretos, ¿no? Que no tolera el menor pecado. Y bueno, encontramos la historia, ¿no? Del arca que va montada en los animales y bueno, estos animales relinchan, el arca está a punto de caer y bueno, algunas personas, dos personajes van, detienen el arca para que no se caigan y terminan siendo muertos por Dios, porque no, nadie podía más que los levitas tocar el arca del pacto, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, decimos, ah, caray, estamos ante un Dios que no va a tolerar, ojo, está con una lupa, ¿viste? Mirándonos para todos lados. Entonces, hay un sector de cristianos que miran a ese Dios y por lo tanto nos da miedo acercarnos a él, ¿no? Pues quién quiere acercarse, es como cuando vos te mandabas una macana en el colegio, ¿viste? Y todos decían, bueno, tienes que ir a la oficina del director. ¿Quién quería entrar a la oficina del director? Nadie quería entrar. Eh, y bueno, eso pasa también. Lo desarrollé, creo, muchísimo en la materia de espiritualidad. En oposición a esto, muchos conciben el Dios del Nuevo Testamento como el ser bondadoso, amable, Padre de Jesucristo, que entrega a su Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces, hay un sector que se aparta de este Dios intolerante con el pecado y se refugian en el Dios buena onda, en el Dios de la gracia, en el Dios que, que antes de condenarnos prefiere enviar a su único hijo para que a través de él nosotros podamos ser salvos, ¿no? Desafortunadamente, muchos cristianos, ¿no? Se han ido al extremo de solo creer en la gracia de Dios y bueno, pasan por alto los mandamientos del Señor, pasan por alto las advertencias del Señor, porque diciendo, bueno, o yo soy salvo y como salvo ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces vemos ahora un Dios que deja de ser intolerante con el pecado y es muy tolerante con el pecado, muy demasiado tolerante con el pecado. Son dos extremos que vienen a la luz de esta búsqueda. Y esta búsqueda, ustedes lo saben ya muy bien porque lo hemos visto, tiene que ver con raíces de posturas heréticas que se dieron al principio del cristianismo, que fueron posturas que tenían que ver básicamente con uh, pensar de Dios de una manera separada o dividida o segregada, ¿no? Por algún lado, muchos oponen al Dios del Antiguo Testamento y por el otro lado, piensan que el Dios del Nuevo Testamento es otro, ¿no? Marción fue uno de los impulsores de esta herejía y él decía que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, despiadado y el Dios verdadero era el papá de Jesús o el padre de Jesucristo del Nuevo Testamento. Ese era el Dios verdadero. El otro, nada que ver. Y entendemos que esto es muy alejado de la realidad. Ok, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Qué saber qué es lo correcto ante esta pregunta que es válida, es genuina, es auténtica en relación a cómo es Dios en el Antiguo Testamento? Es cierto, hermanos, que Dios aparece en el Antiguo Testamento como dos caras que se complementan, ¿no? Es cierto.
Este teólogo protestante alemán, Rudolf Otto, en su obra muy importante, ¿no? Que ha sido influencia para muchos teólogos, la idea de lo sagrado, es el libro de Rudolf Otto. Él manejaba esta forma de entender a Dios, o los rostros que presentaba Dios, y por un lado decía que era fascinante y por el otro lado era tremendo. Es decir, que por una parte la divinidad atrae y subyuga, es decir, es una divinidad que no es cualquier divinidad, que es un Dios que su presencia recoge los sentimientos más absolutos de rendición, de reconocimiento, ¿no? Pero a la vez esa misma presencia atemoriza y sobrecoge, es decir, que esa presencia hace que el corazón lata muy fuerte, es alguien que por un lado se presenta con Moisés y habla con él como si fuera un amigo, y por el otro lado, ¿no? Vemos a un Dios que se enoja con él muy fuerte porque golpea la roca, ¿no? Entonces, es tan fascinante estas caras, nuestros rostros que aparecen de Dios en el Antiguo Testamento, que lejos de ser contrapuestas, finalmente se complementan. Se complementan. El aspecto terrible de Yahvé es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero su ternura es igualmente fuerte, ¿no? Su ternura, su cuidado, su protección es evidentemente muy fuerte. Y también nosotros debemos saber que hay otro aspecto muy importante de Dios, ¿no? Y este aspecto, este rostro, esta forma de revelarse de Dios, vendrá de la mano de la persona de Jesús en su propuesta de acercamiento de ahora nosotros a Dios, y lo presenta como papá. Interesante figura. Es una figura que tiene una riqueza en todos los sentidos, espiritual, teológica, religiosa, cultural, en fin, pero será una figura nada despreciable, diríamos, de conocer, de entender el rol que ahora Jesús le va a asignar a Dios como papá. Y veremos que esta figura del Padre en la persona de Jesús, ¿no? Sigue siendo la figura de alguien que atrae, que subyuga, pero que también ante su presencia uno guarda silencio. Que ante su presencia uno se siente cautivado y uno toma conciencia que está ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo algunas definiciones en esto que tiene que ver con quién es el Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se puede decir, es como una forma de abordar el tema, se puede decir que hay una definición o más dicho, una autodefinición de Dios, ¿no? No está como tal, ¿no? Es decir, bueno, Dios se define de esta manera, pero me parece interesante recuperar este texto que yo platiqué en algún momento en alguna clase, pero ahora lo traigo a colación en función de esta pregunta, ¿no? Y esta autodefinición la encontramos en el texto con el que inicié, ya recuerdo, iniciamos con este texto la clase de Antiguo Testamento, que tiene que ver con el capítulo 34 del libro del Éxodo, los versículos 6 y 7. Poco antes, en los versículos anteriores, Moisés le había pedido a Jehová, a Yahvé, al Señor, ver su gloria. Versículo 18, capítulo 33, versículo 18, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? Eso
Eso quería Moisés. Moisés, seguramente en el deseo que todos los seres humanos tenemos de ver al Señor, le pidió este aspecto al Señor, a Jehová. Y el versículo 39 dice, respondiendo, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, dice el texto, yo haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová. Esto significa, hermanos, en el capítulo 33, previo a la autodefinición de Dios en el 34, que el nombre y la persona siempre se van a identificar, ¿no? Pronunciar el nombre de Yahvé equivale a darse a conocer por completo. Es decir, Dios está diciendo, ¿no? Jehová está diciendo que el hecho de conocer su nombre, ¿no? Conocer su nombre equivale a conocerlo a él mismo, ¿no? Porque el nombre y la persona siempre se identifican. Y esto es lo que va a ocurrir más tarde. Es decir, conocer a Dios vendrá siempre en relación de conocer su nombre, de quién es Él en su revelación, ¿no? Y entonces vemos este pasaje del Éxodo 34, versículos 6 y 7. Lo voy a leer primero en Reina Valera, ¿no? En Reina Valera dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En esta versión me gusta porque abre un poco más el panorama y dice, el Señor pasó ante Moisés proclamando, Yahvé, Yahvé. Está proclamando su nombre, recuerdan, que es la manera que él tenía para darse a conocer. Y el nombre revela quién es él. Y Yahvé, Yahvé es el Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la milésima generación, que perdona culpas, delitos y pecados, aunque no deje impune y castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. ¿Qué debemos entender entonces a la luz de este texto? Recuerden, solamente para decirles, estamos viendo la definición de Dios, de cómo Él se está revelando. Y según este texto, fíjense algo hermoso que pasa en este texto, que Él está revelando su nombre, Yahvé, Yahvé, es la manera en que Él se está autodefiniendo, diríamos. Es un texto muy glorioso, es un texto para predicarlo, primero para respirarlo, lectura divina, es un texto para respirarlo, ¿no? Pero es un texto también para predicarlo, porque dice que es un texto que subraya 5 adjetivos muy importantes de Dios, muy importantes. Y Dios se autodefine primero como un Dios de compasión. Segundo, clemente. Tercero, paciente. Cuarto, misericordioso. Y quinto, fiel. Los 5 adjetivos que subrayan la definición de Dios van a hacerlo en función de su compasión, de su clemencia, de su paciencia, de su misericordia y de su fidelidad. Y si lo vemos en términos proporcionales, nada de esto tiene que ver con el Dios del terror y del castigo. Nada tiene que ver. Y lo que sigue, ¿no? Tira por tierra ese falso concepto de justicia divina
donde hemos dicho que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, pensando que el castigo es como una balanza, es como algo igual, ¿no? Es decir, si yo me porto bien, entonces Dios hará bien conmigo. Y si me porto mal, Dios hará mal conmigo. Pensando, ¿no?, que la balanza divina del castigo y del perdón estuvieran perfectamente equilibrados. Es decir, que vale lo mismo perdonar que lo mismo castigar, ¿no? Que ese era el concepto que teníamos de Dios. Y no es así. El texto nos está diciendo que no hay una balanza porque no hay un punto de comparación entre el castigo y el perdón. No hay ningún punto de separación. Es cierto, ¿no? Es cierto que Dios no tolera el mal. Eso nos debe quedar muy claro. Pero su capacidad de perdonar es infinitamente superior a su capacidad de castigar. Y la manera en que lo expresa cuando dice esa imagen de las 1000 generaciones. El texto que yo tengo de Reina Valera dice que guarda misericordia a millares, no un millar, está en plural, millares, es decir, algo que no tiene límite. No es un texto que trate básicamente en la maldición generacional que le pasamos a nuestros hijos, ¿no? Hoy este movimiento de la guerra espiritual tiene mucho que ver con eso, ¿no? De decir, bueno, vos le pasaste los demonios a tus hijos, tenés el demonio del alcoholismo, tu hijo va a tener el demonio del alcoholismo y tu nieto va a tener el demonio del alcoholismo porque el mandato dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos, etcétera. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que el texto está colocando dos puntos teológicos y bíblicos y espirituales muy profundos: el castigo y el perdón, ¿no? Y, y lo que no tenemos que olvidar es que la capacidad de Dios de perdonar no tiene punto de comparación, siempre será infinitamente superior a su castigo. Mientras la misericordia se extiende a 1000, el castigo solo abarca 4. ¿Se dan cuenta la proporción? La misericordia siempre se extenderá por millares y el castigo solamente estará hablando de 4 generaciones: padres, hijos, nietos, bisnietos. No hay que interpretar este texto en un sentido literal como hoy mucha gente lo plantea, como si Dios castigase arbitrariamente a los hijos por el pecado de los padres. Es un problemón, porque ¿cómo explicamos eso? O sea, ¿qué culpa tiene el hijo de que el padre haya sido alcohólico, ¿no?, o drogadicto, y que ahora el hijo sea igual alcohólico y drogadicto? Estamos ante la presencia de ese Dios que nos han inculcado, porque es el Dios malo, castigador, que se venga, como no se pudo desquitar con el papá, entonces se va a desquitar con el hijo, ¿no? Y si no puede con el hijo, se va a desquitar con el nieto, y si no, con el bisnieto. Lo que subraya este texto, que ese es el sentido, y este es un tema hermoso para predicar, porque es uno donde exalta la bondad y la capacidad impresionante que Dios tiene de perdonar. Eso, bueno, lo vamos a ver en la teología del Nuevo Testamento, 70 veces 7, por ejemplo, ¿no? Es un eco de este millar, ¿no? Es decir, 70 veces 7, a veces hagamos la cuenta, 7 por 7, 49, 490 veces. No es un sentido matemático, es un sentido pleno, ¿no? El perdón siempre va en la capacidad de la plenitud, y la plenitud nace del Espíritu de Dios que se refleja ya en el Antiguo Testamento. Lo que subraya el texto es el contraste entre 1000 y 4. Eso es lo importante. No hay punto de comparación. No es que Dios castiga a los buenos, premia a los buenos y castiga a los malos. No están en el mismo nivel de la balanza. Entre la inmensa capacidad de amar y la escasa capacidad de castigar, será la idea que permeará el Antiguo Testamento. Escuchen bien: entre la inmensa capacidad de amar y la escasa capacidad de castigar, ¿no?, es la idea que va a permear en el Antiguo Testamento. Y voy a presentar 3 ejemplos, 3 textos bíblicos.
Solo 3, hay muchos más, pero bueno, no da para toda la clase. Salmo 86:15. Vamos a leerlo también en la versión que tengan, ¿no? Yo leo ahora en Reina Valera. Y el Salmo 86:15 dice en esta versión: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En esta versión que aparece en la lámina dice: tú, Señor Dios, compasivo y piadoso, paciente, fiel, misericordioso y fiel. 5 adjetivos que vuelven otra vez el salmista a recuperar de lo que es Dios. Compasivo, piadoso, paciente, tardo para la ira. Tardo. O sea, no es de que Dios no tenga la capacidad de enojarse y de castigar. Claro que la tiene. Pero esa capacidad viene siempre de una paciencia infinita e incluso inexplicable a nosotros. Nosotros somos más de la ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente. Somos más reactivos, somos más vengativos, somos más, decimos, me hicieron esto, me la van a pagar. Pero Dios no. Y eso es lo que aparece en este salmo. Ahora, otro salmo hermoso que me parece muy lindo poder respirarlo es el que aparece en el 103, Salmo 103, del 8 al 13. Dice en Reina Valera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, déjenme leerlo en esta versión que aparece en la lámina. El Señor es clemente, es compasivo y clemente, paciente y misericordioso. Ahí tenemos 4 grandes virtudes de Dios, ¿no? Lo mismo que venimos trayendo en la definición que él da en el Éxodo, su nombre, que es un nombre compasivo, clemente, misericordioso. No está siempre, fíjense la expresión, no está siempre acusando, ¿no? Que eso es lo típico que a veces pensamos de Dios. Parece que Dios, la única tarea que tiene es estar revisándonos el Facebook, está revisándonos el celular. No siempre Dios nos está acusando, ni guarda perpetuo rencor. Bendito sea su nombre por ello, ¿no? Ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque si nos tratase como merecían nuestros pecados, no sé qué pasaría. Ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, fíjense, como en la distancia que existe entre el cielo y la tierra, no hay límite, se levanta su bondad sobre los fieles. Su bondad, el Dios bondadoso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Y me encanta esta traducción, ¿no? Este texto del versículo 13, que dice: como un padre siente cariño por sus hijos. Cariño, qué hermoso es eso, qué expresión, qué profundidad, qué escena tan maravillosa, ¿no? Como el padre siente cariño por sus hijos, siente el Señor cariño por sus fieles. Que es la traducción de se compadece Jehová de los suyos. Siente cariño, siente amor, siente ternura. Eso es Dios.
Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Son rostros que se complementan, pero nuestra mirada no está en el 4, nuestra mirada está en el 1000, está en el 1000, porque eso es lo que Dios quiso decir de sí mismo. Esa es su forma de amar. Nosotros no la entendemos, nosotros siempre tratamos de que seamos castigados. Es más, la culpa es tan fuerte que aceptamos el castigo con gusto y desarrollamos espiritualidades que tienen que ver con el castigo justo por nuestros pecados. Y entonces decimos, lo que me está pasando, bien merecido lo tengo, Dios me castigó y ahora me la banco y ahora... pierdo de vista totalmente al Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso, que no guarda rencor, que es bondadoso y además que siente un cariño especial por mí. Pierdo de vista eso. ¿Dónde recuperamos este sentido de la autodefinición de Dios en el Antiguo Testamento? Ojalá haya predicadores y predicadoras que se levanten a proclamar quién es Dios, ¿no? En su revelación. Maestros que les enseñen a sus alumnos, ¿no? Que el Dios verdadero está centrado, su misericordia en millares, y que su escasa capacidad de castigar siempre será opacada por su inmensa capacidad de amar. Y un tercer pasaje que aparece, que me encanta, que es curioso que lo que estamos viendo, hermanos, está en el Salterio, y es curioso que esto se cantaba en el templo. Y es curioso que esto formaba parte de la liturgia del pueblo, ¿no? La manera de exaltar a Dios. Y el Salmo 145 dice el del versículo 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, se vuelve a repetir, parece ser que el escritor sagrado no quiere dejar duda alguna, ¿no? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias son sobre todas sus obras. Y volvemos a recuperar el sentido de Dios. El Señor es clemente y compasivo, paciente y misericordioso. El Señor es bueno con todos. Esto me encanta. Hay una frase de la película Dios no está muerto, ¿no? Creo que la mayoría hemos visto. Y me gusta la frase que acuñó el guionista de esa película. Y dice que Dios es bueno en todo tiempo bueno es Dios. Me encanta saber lo bueno que es Dios en todo tiempo. Y en esta traducción volvemos a encontrar el cariño de Dios, la ternura de Dios, ese atributo maravilloso de Dios, que a veces se pasa por alto, ¿no? Y se quiere plantear a un Dios serio, un Dios enojado, a un Dios en el cual hay que sacar turno para acercarnos a Él. Y esa es la evidencia que tenemos como una autodefinición de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, me parece que hasta aquí vamos a quedar y en la clase de mañana vamos a mirar una definición más que tiene que ver con el Dios que ama y que perdona. Hoy solamente vimos en los valores que aparecen en el Antiguo Testamento a este Dios que se autodefine, ¿no? Como el Dios que es capaz de hacer bien a millares, ¿no? Que Dios nunca va a pasar por alto el mal ni el pecado, pero que siempre su capacidad de perdonar será mucho más grande que su iniciativa de castigar. En la próxima clase abundaremos mucho más, porque hay mucho más, hay un concepto muy profundo de esto en el Antiguo Testamento, hermanos. Y si nosotros no somos capaces de recuperar ese sentido de Dios en el Antiguo Testamento, entonces nos vamos a quedar muy truncos, vamos a desperdiciar, ¿no? La forma extraordinaria, maravillosa, única, excepcional que tiene Dios de decirnos quién es Él, ¿no? Entonces, por eso mañana estaríamos abordando ahora al Dios que ama y que perdona. Y nos vamos a asombrar de algunas cosas. Nos vamos a asombrar de cómo Dios tiene esta capacidad de amar y de perdonar. ¿Okay? Bueno,
hasta aquí vamos a dejar la clase y vamos a tomar un minutito si alguien tiene algo que compartir. Tenemos 7 minutos para compartir alguna impresión, alguna pregunta, alguna duda, alguna retroalimentación que quieran hacer. Espero que a alguno le esté dando vuelta y decir, ojalá esto pueda armar un sermón de esto y predicarlo. Estaría hermoso que la iglesia, ¿viste? Porque a veces los predicadores, lo digo con mucho respeto, a veces los predicadores solo nos subimos al púlpito a hablar del Antiguo Testamento en la línea histórica, ¿viste? Y a veces eso está bien. Creo que la iglesia debe saber que el reino del norte, el reino del sur, está bueno, eso necesitan saberlo para aprobar esta materia. Pero ojalá podríamos nosotros, ¿no?, recuperar esta profundidad de Dios, esta hermosura de Dios manifestada en el Antiguo Testamento. Ojalá y haya algún día un predicador, una predicadora que haga un sermón al respecto. Abrimos el micrófono, hermanos. Si alguien tiene algo que comentar o alguna pregunta. No se preocupe, pastor, que yo ya prediqué del exilio, prediqué de Job, así que no se preocupe que en poquito tiempo la comparto. Buenísimo, Germán. Me resultó interesante, digo, que ese texto de Éxodo, Yahvé es la manera en la que Dios mismo se nombra a él, ¿no? Porque es como que yo tenía solamente que la manera que Dios mismo se llamaba era hoy. Y en este caso, este texto me llama la atención porque es Dios mismo hablando de sí y se dice Yahvé, ¿no? Sí, y la verdad que es muy interesante esta tradición bíblica que aparece aquí en esta definición, porque recuerden que la tradición ya vista, que en algún momento vamos a abordar un poco más, la manera en que tiene de reflejar a Dios es de una manera más poderosa, más vívida, con mucho mayor fuerza que cualquier otra tradición. Y entonces, la manera en que esta tradición identifica, de la manera en que se entiende que Dios se identifica a sí mismo es a través de este nombre, Yahvé, Yahvé, ¿no? Y lo hace, ojo con esto, hermanos, ojo con esto. Las cosas que se repiten en el texto bíblico, ¿no? No es porque al escritor sagrado le sobraba tinta y decía, che, ¿cómo le hago para completar mi pergamino, pues voy a repetir. No, ojo con eso. Las expresiones que ustedes mirarán, hay muchas expresiones en el texto bíblico que se repiten. Por ejemplo, cuando Dios llama a Samuel, en el llamamiento de Samuel, Dios le dice Samuel, Samuel, 2 veces lo llama, ¿no? Hay una repetición allí. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, le dice Abraham, Abraham, para un poco, no mates a tu hijo. Eli, Eli, lama sabactani, ¿no? Es otra repetición. Eli, Eli, es otra repetición que aparece en el texto bíblico. Y esta, ¿no? Es porque cuando nosotros nos enfrentamos a un texto que tiene una repetición en su redacción, diríamos, es porque la profundidad de lo que quiere decir, ¿no?, es tan absoluta y tan total que incluso ese hecho que está narrando la duplicidad de las expresiones son hechos que cambian diametralmente la historia de la vida. Y hoy nos encontramos en una expresión duplicada, ¿no? Que cambia de manera muy drástica nuestro acercamiento a Dios. Y bueno, me alegra que Germán ya tenga pensado poder un día hablar sobre eso y que toda la iglesia termine el sermón alabando al Dios que es compasivo, misericordioso, tierno, Yahvé, Yahvé. Ya le estoy predicando, hermanos. Da ganas de hablar, da ganas de empezar a hablar. ¿Sí? Y hay que darle, Germán. Bien, ¿alguien más, hermanos, hermanas? Bueno, si no es así, está bien. Creo que vamos cumpliendo el objetivo, ¿no? De ir ampliando nuestro panorama de lo que significa el Antiguo Testamento, no solo en un conocimiento, ¿no? Sino más bien en nuestra
concepción de quién es Dios. Todavía nos faltan cosas para sorprendernos, quédense re tranquilos, estamos empezando, estamos arrancando recién. Las clases que vengan serán igual muy lindas en este sentido. Bueno, si no hay nada, vamos a terminar aquí la clase. Voy a parar la grabación. Dios les bendiga, gracias a todos.